todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Adrián Medrano sabe lo que te gusta y nos ha traído aquí a Anthony Barone, Shadow of Intent, Underneath a Sullen Moon, Official Drum Playthrough. Así que, bueno, Todo, pues, todo eso es el título. no, no, es decir, Shadow of... Cago en la leche, No sé, te has tirado ahí un cuarto de hora ahí diciendo cosas en inglés. Digo, qué título más largo, ¿no? me cago en la leche. En fin, lo que hay que aguantar, amigos. A ver. Está diciendo que la banda es Shadow of Intent y que la canción que va a tocar es Underneath a Sullen Moon, ¿vale? Venga, vale. Y es una, lo que está diciendo de Official Drum Playthrough quiere decir bueno, que es el tema en el que vamos a verle solamente a él ejecutar de principio a fin, es decir, todas las miradas puestas en Anthony Barone y bueno, a ver qué sale de esto, ¿no? Es decir, Pues empieza por ahí. Y hasta aquí el momento troll de la noche. total, total, total. Tener amigos para esto. Bueno, a ver, vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. A mí me sigue sorprendiendo lo fuerte que le pega el bombo y lo rápido y no lo aparenta. No lo aparento, ¿verdad? Dice, porque no le ves tú que tenga tanto recorrido la pierna como para poder adquirir esa potencia y esa rapidez. Porque claro, a ver, la entrada es devastadora, ¿vale? El cómo entra, empieza, ¿cómo diríamos? Sin piedad, ¿no? Empieza a Entra a marcar. tope el tío ya, A ¿eh? tope, empieza a marcar el pulso con el doble pedal, el doble bombo, a alta velocidad. Después, claro, es que poco a poco me voy poniendo en terminología, ¿no? De De lo que es la batería. baterías. Sí, efectivamente, efectivamente. Ahora podríamos decir que es los, ¿cómo se dicen? Blast Beast, a ver si lo digo bien, que son eso que va extremadamente rápido, ¿vale? Que es muy característico en el death metal y demás, pero claro, en su
Todo esto del comienzo sirve como carta de presentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que él además lo hace con mucha potencia, mucho control y mucha claridad, ¿no? Sobre todo creo que es lo que puede diferenciar a Barone de otros baterías de ese estilo, ¿no? Tan extremo. Sí, sí. Em, Como ya hemos dicho en otras ocasiones, se aprecia ya su técnica de economía de movimiento. Eh, Economía, dice. Sí, claro, efectivamente, porque él, Pero al principio, sí, cuando empezó al principio, iba más rápido con las manos que con los pies. Y haciendo así, no haciendo la técnica de la muñeca como estaba haciendo ahora. sí, lo ha hecho ahora, sí. Yo no veía que iba moviendo los brazos, digo, está moviendo mucho los brazos para lo que ha sido otras veces. Em, pero ahora sí, en cuanto se pone él con brazos recogidos, muñecas controladas, todo eso hace que tengan los golpes extremadamente eficientes. Y bueno, empieza a hacer esas combinaciones, ¿no? Súper rápidas, alternando patrones de RAID, van abriendo la mezcla, empieza a hacer uso del China para puntuar ahí frase, aportando agresividad, em, casi se intuye, ¿no? Una línea de voz tocando y bueno, aparte esos redobles de caja que hace, pues también son de una, Marca de la casa. sí, de una precisión increíble, ¿no? Em, Va cambiando el groove, lo va haciendo más abierto, sigue el doble bombo continuo, va acentuando los toms, va haciendo muestras de que aparte de rápido tiene mucha musicalidad. Em, y bueno, la gracia del tema también es que tú lo ves y tiene cara de niño bueno, ¿no? Encima, así Sí, sí, que, además la has dejado ahí en un fotograma ahí sacando la lengua como diciendo, mira, mira lo que estoy haciendo. Y me lo estoy pasando pipa. claro, claro. Después también en todo esto, en todas las combinaciones que hace, también incluso creo que toca, em, como diríamos, como en el borde de los timbales también va sacando ahí sonidos, pero claro, es que lo hace todo tan rápido que prácticamente no te da tiempo a pillar todo lo que hace, ¿no? Es decir, al igual que también hace los fills cruzados entre toms, caja, a una velocidad tremenda, por supuesto, siempre el doble bombo protagonista. em, Así que nada, pero va haciendo diferentes combinaciones para romper, digamos, la monotonía. Sí, Y claro, en el caso de varones, se mezcla, iba a decirte, es una técnica híbrida, porque es muy técnico, muy rápido y además muy brutal. Así que tiene un poco de todo, ¿no? Em, es no una sé. mezcla del estepario siberiano y Eloy Casagrande. Sí, sí, podría ser. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Yo diría. Yo diría que el doble bombo le pega más fuerte que el estepario. Le pega más fuerte y de velocidad andan ahí, ahí. Sí, sí, por ahí anda, Sí. ¿eh? Tal vez, Además que la técnica de las muñecas también lo hace el estepario. sí, sí, Además em, queda al borde de la caja sí. y luego al parche. Y va haciendo así, pum, pum. Pero claro, a esa velocidad, Sí, ese golpe más suave, anticipado, ahí apoyando. A ver si me hago ya con toda la terminología. Creo que se llama flam, esa técnica. Bueno, vamos a tener que estudiar, ¿eh? sí, hay que estudiar para poder decir todo lo que hacen, porque claro, yo no es mi elemento, ¿no? Mi elemento es el bajo y todo lo que hace con la batería es una barbaridad. Así que, venga, vamos a continuar, le doy un poquito para atrás y seguimos.
Sí, sí, se te nota en la cara, David. Además es que estaba pensando que todo esto lo hace así a cara descubierta, pero también lo hace con la máscara en la cami. Sí. Y se pone una máscara que, vamos, yo creo que no le hace falta ni mirar lo que está tocando, porque ¿Sabes ya qué? la memoria muscular. Pero llevar la máscara ahí puesta, además el armatoste que se pone. Sí. Últimamente me está dando que pensar por qué insisten tanto en el tema de las máscaras con la Cami del Oeste. ¿Es porque son occidentales y no quieren que la cara esté al descubierto? Pues no Porque lo también sé. era interesante, a pesar del maquillaje, ver las expresiones que hacían tocando Claro, la la Kami del este, ¿eh? japonesa, ¿vale? Sí, sí. Pero sin embargo no se lo permiten a la Kami del oeste, por lo que sea, ¿no? Son... Además que alguna vez han salido la japonesa con máscaras también, pero han sido en contadas ocasiones que hayamos visto nosotros. Sí, 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 sí. Por eso deberían de permitirles también ir sin máscaras. Pues O sí. maquillados, ¿vale? Si quiere, pero bueno, pues a ver, cositas, ¿no? Ha hecho ahí unos cambios de ritmo, ¿no? Por un momento ha estado más lento, pero más, digamos, Contundente. contundente, iba a decir aplastante, ¿sabes? Esto, me ha salido lo de Hulk aplasta, ¿vale? Pues es él igual, ¿no? Golpes muy medidos, los acentos muy marcados, sigue con esos patrones tan alucinantes y complejos del bombo, tanto la parte rápida como la parte lenta, lenta entre comillas, claro. Luego entra en modo ametralladora y claro, eh, el hi-hat abierto, bueno, va abriendo y cerrando estratégicamente, le va dando dinamismo al tema y hay unos redobles cortos muy técnicos y muy bien colocados que están alucinantes. Y bueno, vamos a ir con la parte final, pero bueno, aparte, el antebrazo de este hombre, los músculos que tiene aquí, Lo estaba pensando ya antes. como Digo, este hombre te choca la mano y te carga el móvil. te carga el móvil. Yo iba a decir que este es el típico que en la cena de Navidad es el que le piden que abra los tarros de cristal, ¿sabes? Porque Sí, bueno, también. O el champán ahí que estás ahí. no pero este Madre mía. se lleva medio bote de champán. Este te parte la Se- botella por la mitad. Además se le ve que está fuerte, que para ir de un hombro al otro tienes que hacer noche en el cuello. Es alucinante este hombre. Menudo morlaco. Sí, sí. Claro, y eso que va así afeitadito y tal, pero este sí se dejara Si se deja una barba las como la de barbas, Antonio Grael, por ejemplo, que tiene una barba así de vikingo bien hermosa, dices, sería un... le ves así por la calle y te cambias de acera. Efectivamente, es decir, A ver dónde va el vikingo este. claro, efectivamente. Bueno, yo creo que hasta los propios vikingos, ¿no? Ragnar se cambia de acera, ¿no? Cuando lo ve. En fin, bueno, pues... Venga, le doy un poquito para atrás y hasta el final.
Anda, mira, lo ha filmado Clint. Lo ha filmado Clint. Sí, el bajista de la Came, Clinton Tustin. Sí, 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 sí. No, pero cuando has dicho Clint, digo, te va a hacer la coña, ¿no? Digo, Eastwood, Eastwood, la. No, Eastwood no. No, es que ya está el pobre. Que estaba pensando yo que le han tenido que ir bajando el volumen para hacer como cuando un coche de carrera de estos de 2000 caballos echa el paracaídas para que vaya frenando poco a poco. Pues aquí no puede parar así de golpe. Bueno, cuando ha cambiado a ese tempo más normalito, ¿vale? Que aún así con las piernas seguía igual de intensidad, pero es casi su manera de ir relajado. Así que bueno, hace todo el despliegue técnico. Desde luego, en este cierre es una demostración de resistencia física, de control mental. El último patrón de bombo es brutal, las subdivisiones rápidas y acentos complejos que va haciendo. Y bueno, claro, es que tal y como él toca, ¿vale? Es lo típico que cuando vemos un guitarrista que hace virguerías, pero como no pone cara de esfuerzo, te crees que puede ser sencillo, no, para nada. Es decir, lo que hace este hombre está al alcance de muy, muy poca gente. Es muy parecido a... Además que me ha- cuando ha empezado a hacer Mm, el patrón así más lento, me he acordado del estepario de la entrevista que hizo explicando, dice, si tú a un batería de death metal y esto, no le des que haga hard rock, por ejemplo, porque se pierde. Dice, y los de power metal, pues como es un híbrido entre los dos, pues este hombre puede tocar lo que él quiera, ¿eh? sí, Puede tocar hasta power metal, porque defiende en todos en todas las velocidades. sí, sí, sí. Es decir, a ver, Anthony Barone no solamente toca rápido, sino toca con intención, toca con musicalidad y mucha precisión. Así que muy bien, muy bien. Adrián Medrano, gracias por patrocinar esta canción. Así que, bueno, y esta interpretación de Anthony. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Bueno, después el nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como hace en este caso pues Adrián Medrano. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.